madre lo odia, tu ex lo niega, tu perro se mea cuando suena la intro, tu abuela rezando, el papá llorando y tú enganchado como adicto al crack. Hablamos de cosas que no dan likes, pero sí traumas, vómito y memes. Un emo llorando con un punk violento, claro que sí, guapi, folclore moderno. Un podcast super original, te hará reír, llorar y luego llamar a tu terapeuta. Un podcast super original, si no te gusta, nos la suda tronco, pasa la sal. Un podcast, un podcast. Super original. Hey, estás escuchando un podcast súper original, una producción de House Arts, donde Serencio Llamas, una mexicana que se está bebiendo un vino vasco. De La Rioja. La Rioja Alavesa. Tempranillo. Y un vasco, como ese vino, Iván Cantero, hablarán de cosas lo suficientemente interesantes como para... Que a nosotros nos parecen interesantes. Bueno, que a nosotros nos parecen interesantes como para ser narradas. Así es. Así que bienvenidos los nuevos y nuestros ya más de 100 suscriptores. Oh my God. Hemos llegado a un centenar. Buah, ya huelo la monetización desde aquí. Estamos llegando a 200 oídos. Muy bien. Que vienen por pares. Bueno, hoy grabando con un poquito de retraso. El que nos gastamos nosotros. Pero bueno, justificado porque... Hemos estado muy ordenados a la hora de grabar, pero bueno, hubo un buen motivo para tener este leve retraso, porque tampoco es como que tanto. Una semana muy loca. Tuvimos una semana intensa. Uh-huh. Un especial saludo a los colegas de México que se acaban de ir el día de hoy, a Sean, a MG, a Manuel Rodríguez y a Francis. Les echamos de menos. Tranquilo. Bueno, puedes llorar, aquí es un espacio seguro, no te preocupes. Ajá. Además, aquí nadie te va a juzgar por llorar. La cosa hoy además va a ir de llantos, así que... Pero sí, un saludo a la bandita, que tenga un buen camino, chicos. Y gracias por pasar a saludarnos unos días. Yeah. Todo muy chido. Sí. Oye, y yo antes de empezar, ¿puedo hacer un inciso sobre un programa anterior? Claro. Es tu programa, no te preocupes. ¿Me estás pidiendo permiso? Bueno, porque es cosa de dos. Oye, yo quiero hablar de Randomnáutica. Sí, nuestro episodio... Bueno, tú ya sabes lo que voy a contar porque... ¿Fue el episodio anterior? Sí, hace dos. ¿No? No es cierto, porque el pasado fue el Balloon Fest. El 86. Sí. Bueno, pues ya sabéis que hicimos un episodio de Randomnáutica. Si no lo habéis oído, pasaros por allí porque está divertido. Y Seren y yo salimos a darnos una vueltecica. Sí. Y pues nos comimos una polla, básicamente. Encontramos una polla dibujada en el suelo. Pero el otro día hubo un giro loco de los acontecimientos. Porque... Que eso te pasó a ti nada más. Ajá, sí, porque yo tenía... Eres muy escéptico y dijiste a ver qué pasa. Pues me aburría y había hecho algo de TRX. Ya sabes, a mí se me gusta hacer deporte y luego dije, pues me voy a dar un paseo. Me voy a dar un paseo y me puse Randomnáutica. Primer sitio que me manda por los que sean de Vitoria, cerca del edificio Deva, por la parte trasera del edificio Deva, y justo en el punto de Randomnáutica había un carro de la compra abandonado junto a un carro de estos, de un carrito como el que tenemos para ir al súper así, atado en un chisme de estos para aparcar bicicletas, pero el carro estaba totalmente reventado y estaba atado con 3 cadenas. Digo, ¿quién ata un carro reventado con 3 cadenas? ¿Tan importante es ese carro? Y esos carros no sueles dejarlos atados afuera, ¿no? Esos son para tenerlos dentro de casa. No. Pues bueno. Ya ahí, primera cosa que dije... Cosa rara. Sí, pero además yo iba pensando cosas raras, ¿eh? Ajá. Y bueno, pues cojo, digo, me voy a hacer un segundo punto Randomnáutica, ¿no? Que me va gratis que en el viaje. ¡Pum! Me marca justo al lado del Cash Converters. Que bueno, que en el Cash Converters también hay mucho misterio y mucha gente rara. Pero bueno, voy para allá... Y cuando estoy llegando, te juro, como que estamos aquí, que aparece una señora así como muy, no sé, tenía como una deformidad, no sé, una cosa así, andaba muy rara, la pobre mujer estaba hecha trizas. Bueno, pero el caso es que la mujer esta pues no me llamaría demasiado la atención si no es porque justo pasa un señor con un perrazo y el perro se le lanza a la señora y empieza a ladrarle. ¡Uah! Y la señora ahí que se asustaba que casi se cae. Y segundo...
misterio del día. Y bueno, voy a hacer un tercero y ya me voy para casa porque, bueno, pues el tercero me manda justo la Barrancal, al lado de donde estaba el Karma. Oh, qué buen bar, por cierto. Pues me manda ahí y llego, y cuando llego empiezo a ver sirenas de policía, ambulancias y un atasco del copón porque habían atropellado a un yonki. Y el yonki estaba montándola en plan ahí, gritándole a un minibús ahí que le había atropellado. O sea, 3 acontecimientos peculiares En cuestión de una hora. en un ratito. Pues esa es la cosa con la aplicación. Yo la usé una vez y me hizo dar una vuelta por un lugar que, o sea, nunca, o sea, que no paso por lo general. Y no me tocó realmente ver nada, pero me dio un paseíto y todo es lo que digo. Es como ir a lugares que por lo general no, o sea, que tú no tomas la decisión así de entrada, ¿no? De, voy a este lugar. Sino, no, Randonáutica lo hace por ti. El primer día nos comimos una polla y tú tuviste una experiencia peculiar. Día a mí me voló el cerebro, así que habrá que hacer una tercera. No, sí. Sé, yo ahí sigo teniendo la aplicación ahí, o sea que de repente sería como salir a caminar y que Randonáutica nos diga hacia dónde. Uh-huh. Bueno, pues sí. Pero hoy tenemos otra mandanguita. Hoy tenemos mandanguita, exactamente. Vamos a once again. Una vez más a México porque, no sé, porque México es México es mágico. Lo cierto es que cuando buscas así cosas raras, ¿no? Eventos y cosas así raras, parece que México tiene como muy alto el ranking, en que ocurran cosas extrañas. Pues no sé, o sea, México, mucha gente dice esa idea de México mágico y no siempre es, o sea, por positivo también puede haber cosas bastante raras, ¿no? Violentas o así, pero sí, o sea, pasan cosas. Y en este caso sería como esa fusión también de peculiaridad de la cultura, digamos, y por otro lado, pues también el factor de violencia, ¿no? También que está muy de la mano de toda la sociedad mexicana. Hoy la cosa va de hostia, putazos. De hostia fina. Hostia fina. De putazos. Hostia fina. Ajá. Entre flequillos y crestas. Flequillos y crestas. Punks eso es. Contra emos. En pleno 2008, México. Oh, es una lucha entre flequillos y estoperoles. Qué ganas tenía de grabar, vamos. Entre gente que se baña y la que no. Sí. Eso es, pues en este episodio queremos empezar a ponerles en contexto que vamos a hablar de la famosa, o bueno, habrá quien no tiene ni puta idea, ¿verdad? Por eso están aquí. Yo desconocía esto, pero Ajá. me flipa. Ajá. Sí, en México en los años 2000, alrededor del año, o sea, en el año 2000, esto a finales de los años 2000, 2008, Ajá. se dio un acontecimiento muy peculiar en el que hubo bastantes enfrentamientos entre las tribus urbanas, ¿no? Hay tribus urbanas en todos lados. En México hay una tribu muy fuerte con los punks y metaleros, digamos, que son movimientos que han estado ahí desde siempre. Doy fe que en México el metal está... Sí, el metal. Actualmente. El metal siempre está... Pues está muy arraigado en la cultura, no sé. De hecho, yo donde crecí en el norte... O sea, o sea, lo más común era que fuéramos a eventos de metal. Sin embargo, punks no hemos visto tantos en Guadalajara, ¿no? No, porque yo lo asocio más con la Ciudad de México. Guadalajara también tiene, pero la Ciudad de México tiene un movimiento punk bastante fuerte. Y bueno, y si nos vamos así como a toda la parte así como más histórica, digamos, los punks, no, o sea, obviamente surgen en Inglaterra, pero es un movimiento como anticapitalismo, de la que la gente está harta. Total, sí, o sea, creo que fue el primer movimiento así que llamó la atención a nivel global, que tenía que ver con los jóvenes. Sí, o sea, diciendo como que no hay futuro, que ese era como su lema. Future. No future. Y eso, o sea, como destruir y renacer de las cenizas, ¿no? Que era como vivir al máximo... autodestrucción, en cuestiones de música, pues eso, tocar sin saber tocar, inclusive, ¿no? Y estridencia. Los Sex Pistols no tenían ni puta idea de tocar. Sí, no era, o sea, músicos no eran. Lo que sí es que tenían mucha actitud y esta bandera como de reivindicar, pues no sé, que el mundo es de ellos o que lo iban a destruir para volverlo a construir, ¿no? Y renacer de eso. Era un poco como el
la ideología que Sí, tenía. no sé. Pero un Aquí- movimiento muy ideológico al final Aquí de en el todo. País Vasco, el punk fue una cosa muy importante. Y lo todo sigue el movimiento- siendo, Y lo pues, sigue es una siendo. ciudad- Es una ciudad. o al menos aquí donde estamos, Bilbao, Vitoria. es una ciudad- Donosti no tanto, pero son un poquito pijos, que no son. Los Donosti es otra cosa. Comemos heladito. Pero Bilbao y Gasteiz se nota mucho ese ambientillo punk que está Ah, en yes. todos los garitos que entras. Es muy común que haya movimiento punk. O Y se en- siente el Y en mood Donosti cachondeo, pero en Donosti hay una escena punk también. punk. Bueno, yo, Pero es como que yo es muy nomás he fácil- ido es a muy comer fácil. pinchos, Es- no tengo idea. Y eran Ahí- caros, ¿no? Y costaban 8 pavos. O sea, Sí. un pinchito ahí. Yo con- creo que después de Inglaterra, a ver, no sé, que me corrijan si no, pero yo creo que después de Inglaterra aquí en el País Vasco y después en España el movimiento punk se hizo también muy fuerte. ¿También así sobre los 80s o Ajá, sí, poco claro. después? Con la llegada de la Polla Records y luego pues Vitoria tenía ahí una escena de punk espectacular. Cicatriz. Luego había otros grupos, Escorbuto, ya te pondré. Están chidos. Además, yo tengo pensado hacer un programa futuro sobre el punk. Cicatriz no, el platicado punk, de cicatriz. no el punk, el punk, la música o el movimiento. El punk, porque había una persona que era muy punk. Y de sí. Hablaremos en un futuro. Ah, ¿ok? vale, ya sé de qué va. Va. Sí, pero bueno, eso Bueno, seguimos será un con tema, pero sí, Sí. muy punk, de hecho. Ajá. Entonces sí, bueno, el punk viene de los 70s, 80s aproximadamente. Bueno, digamos más 70s, porque sí, Sí, es, sí, más, es 70s. más retro, Ajá. 70s. Y en algún momento llega a México, pero en los 80s. Ya. Entonces hay un movimiento muy arraigado ahí y las tribus urbanas suelen adueñarse de espacios públicos, ¿no? Como también es habitual. Pero luego avanzamos un poquito más en el tiempo. Están los metaleros, los punks, y de repente en los 2000 hay como cambios muy radicales en la ideología y en todo, en la música y en la general. manera de vivir, ¿no? O sea, Sí. de Bueno, y también claro, el internet, porque el internet fue un factor esa cosa. bastante importante. Ajá. Todo este movimiento que surge después de que sería como los 90, no sé cómo definirlo, como generación, no sé si sería como generación X o justo antes de los millennials, pues que sí, que es la generación Sí. X, y que se escuchaba la música grunge, todo lo que salió en Seattle y todo eso. Justo después de eso, o sea, hay una ruptura muy cabrona que de repente deja de existir el grunge, ¿no? Empieza a hacer esta musiquita que es como tipo happy punk, más pues es el happy punk. O Ajá. sea, simplemente bandas como Chemical Romance, Tokyo Hotel y cosas de ese tipo. Uf. Y empiezan a generar todo un ejército de gente con una estética muy diferente, que aparte su reivindicación era como la libertad de ser sensible, ¿no? Ajá, sí. Que es el concepto de... La reivindicación de las ¿no? emociones, Sí, sí, porque sí. de hecho el concepto de Emotional emo, core. ¿no? Es de emocional. Ajá. Y sale el emo core, que tiene que ver con el hecho de pues, tener la libertad de decir que te sientes mal, que estás triste, pero se fue esto como a un extremo muy cabrón, ¿no? También, porque pasamos de ser como los 90s, que era gente que le vale verga todo. Ajá. Que esa era la Súper bandera. incorrecto incluso, Era ¿no? la Sí, bandera, sí, ¿no? sí. Como nos vale verga, Ajá. autodestructivos, fumar a tope, Fuck the beber police, ajá, sí, sí. todo ese en cotorreo. todos los géneros, ¿no? Y luego estos chicos que surgen en los 2000, pues son como mucho más femeninos. Por algún motivo, pues eso, son emocionales, pero a la vez le ponen mucha atención A la estética. ponerse sus flequitos, que eran así esta gente que se ponía sus flecos gigantes, que les tapaba media cara, que nada más se les veía un ojo, Maquillado. maquillado, obviamente. Que ahí vienen después de los goths, Ajá. porque los goths fueron también fueron primero los punks, luego los goths, que tiene que ver con el post-punk, todo eso, y ahí también van colados los metaleros. Después los 90s y después vienen El emo. los emos. Los emos son también como muy influencia de... Tienen influencia del punk y tienen influencia de los, Y yo creo de que, los goths. que nace una tribu urbana, nace, ¿no? Que aparece una tribu urbana en la que ya Internet está sentada. Mientras que otras tribus urbanas, yo qué sé, yo que he sido muy rapero. Ay, qué vergüenza, Dios mío, rapero. Qué vergüenza, porque así es tu carta de presentación. Un rapero con 40 años. Matusalén, Matusalén. No, bueno, sin Ey, más. Iván, pues, yeah. Bueno, el caso es que todas las tribus urbanas más o menos asentadas ya
crecieron como millennial, ¿no? No había internet. Entonces te hacía como muy, muy particular ese descubrimiento, ese sentirte único, mientras que los emos ya tenían internet y esa generación y lo creció distribuían. completamente Era con como internet. mirarme, estoy triste, ¿no? También era como un poco... Les gustaba también exponer esa parte, ¿no? Yo creo. Que si lo vemos ahorita ya tiempo después, dices, pues es muy válido, Ajá, claro, sí, porque está pero sentada en ya. su momento que fue un show cultural, pues en México no sentó muy bien, no sentó muy bien. A veces, para empezar, México puede ser un país como muy versátil en muchos sentidos, pero siempre está la imagen del macho, ¿no? O sea, el hombre que no llora, el hombre que no expresa lo que siente, siempre, ¿no? O sea, siempre esa imagen está ahí y sigue estando presente. Ya está empezando a cambiar, se nota bastante, pero en su momento, sobre todo en esas fechas 2008, que surge el movimiento emo y que llega a México, se empiezan a adueñar de los espacios públicos que eran pues, originalmente de los punks, que ellos se juntaban y los escatos también. Pero el pedo no fue tanto con los escatos, pero los punks fueron los que abrieron punta en ese tema. Como los emos empezaron a ir ahí, pues estos chicos dijeron, a ver, estos afeminados, gente maquillada con flequillos. Los están quitando, ¿no? ¿Por qué están viniendo a reclamar un espacio público cuando, o sea, qué ideales tienen, ¿no? Ni siquiera tienen ideales, o sea, ¿con qué derecho vienen? Empezaron a surgir ahí como conflictos personales que aparte, o sea, es que no tiene sentido, güey, pero sí, eso. No, o pero sea, es que, claro, es que hay que entender también un poco... Ya es difícil de explicar, ¿no? Pero el sentido de pertenencia, ¿no? A algo, a un grupo, ¿no? Y yo creo que los punks ahí se vieron dolidos. Pues sí, a lo mejor se sintieron, no, es que no sé, no se puede decir que hechos a un lado o algo así, nada más entiendo como que llegaba una tribu nueva, ¿no? Que estaba como invadiendo su espacio. Y en vez de encontrar un punto de intermedio o algo así, su reacción fue como agredirlos. Entonces hubo una situación en México que duró a lo mejor... pues poco más, a lo mejor más de un año, porque tampoco fue que se extendiera tanto, pero ponle tú 2008, 2010, a lo mejor en ese inter, que había gente que se reunía con el fin específico de cazar emos. Ya, y aparte que los emos eran como un poco el saco de sparring, ¿no? Como el saco de darle las hostias de todo el mundo, incluso de medios de comunicación, bloggers, ¿no? O sea, era como, vamos a reírnos. En televisión, yo recuerdo, aquí estaba empezando a entrar todo el tema del emo y aquí en España la televisión les daba caña también, ¿no? O sea, también se burlaban como hacían parodias y bueno, y en internet los primeros youtubers y todo esto se había burlaban mucha parodia. mucho, ¿no? Sí, había mucha mucho. parodia. Eran como con estos no protestan, ¿no? Sí. Como estos no van a hacer nada, ¿no? O sea, van a llorar. Estos van a seguir. Sí, ¿Querían llorar? sí, ¿Querían un motivo para llorar, muchachos? Pues digo, les vamos a bulear. Pues vamos a darles una putiza entre desde todos. la televisión pública. Pero esto llegó a un punto en el que en que a través de redes sociales y en su momento que era el High Five o Metroflog, ese tipo de redes, que personalmente yo no las tuve. Yo tuve High Five, pero Metroflog no, MySpace no tuve tampoco. MySpace. Bueno, tú MySpace sí. MySpace. La mejor red social que ha existido nunca, en serio. Sí. Sí, porque eso fue mucho antes de que existiera Facebook como tal. O sea, esto fue previo a... Una pasada. Y a través de redes sociales empezaron a hacer como estos grupos de ir a cazar emos. Y cuando se hizo ese movimiento, que eso fue debe haber una fecha exacta, el 16 de agosto creo que fue en el 2008. O 16 de marzo. Sí, 16 de agosto. 16 de agosto. Que los punks empezaron a llamar... Marzo. 16 de marzo. Que los punks empezaron a congregar gente con el fin de ir a partir de la madre de los emos. Y se hizo una batalla campal en la glorieta de insurgentes en la Ciudad de México. O sea, golpearon a mucha gente. Fueron con armas, bueno, cadenas, palos. O sea, golpearon a muchos chicos que pues nada más estaban yendo ahí a pasar el rato y a compartir, ¿no? Un poco su estética y sus gustos. Y también huele la cabeza. Las imágenes son brutales, ¿eh? Sí. Sí, hubo mucha agresión, bastante violencia. Y no solo, o sea, las agresiones, pero también el odio, ¿no? El odio latente que había de esos punks, gritándoles de todo, los hemos corriendo, ¿no? ¿Sabes? A mí personalmente no me gustaba la estética que tenían, sí me molestaba, porque en su momento era una metalhead, cuando o sea, estaba en mi momento así como más metal, yo creo, o
o grunge, porque siempre era como esos, no me gustaba la estética, pero personalmente yo no los odiaba. Tampoco te vas a liar a palos con un muchacho. No, y menos ir a agredirlos. Ya, pero, y la música de emo tampoco me gustaba nada. Nada. Pero es de eso, a decir, vamos a casarnos y golpearlos. Está o sea, está feísimo. Ya Sí, es sí. como un paso que ahí al final, o sea, es un problema de misoginia y de homofobia que Porque yo está entiendo oculto que detrás de esto. Que los punks saliesen a cazar nazis, ¿no? Como pasaba aquí. Que, Sí, bueno, eso me hace más sentido. Muy Está respetable, bien. ¿no? Pero hay un trasfondo político e ideológico que los emos no tenían. Simplemente eran... Pues la estética... Sí, porque es lo único que decía. El parecer ridículos a los ojos de otra gente, que si lo miras de fuera, pues tampoco... Pero los goths también pueden ser eso, güey. Porque los goths también son gente que trae unos copetes gigantes, el pelo esponjado, la cara maquillada, delineador también. Pero su ideología es más como, bueno, pues... aislarse, estar solos, cultivarse, porque son por lo general gente más culta, ¿no? Y digo, no estoy diciendo que los emos no lo sean, o sea, pero a lo que voy es de que la filosofía de los goths va un poco más hacia eso, como al ensimismarse, ¿no? De hecho, se juntan entre ellos nada más, no son tanto como de lugares públicos, sino como que tienen lugares para ellos. Y en este caso los emos pues querían hacer como una tribu urbana y su única bandera era la tristeza. Sí. Mientras que los goths iban ahí a sus mazmorritas de kinkis, ¿no? Exacto, sí, exactamente. A latigarse y tal. A latigarse. Bueno, los emos también tenían esta afición de cortarse. De cortarse. Y bueno, se cortaban todos los brazos. Me bien parece cabrón. bastante más divertido lo de las mazmorras. Sí, a mí también. Voto por 2, así, totalmente. Pues sí, pero esa era la parte así como... Al menos a mí que no me entra en la cabeza que nada más por querer decir, bueno, somos gente sensible, ya tuvieron todo un ejército en contra de ellos que fueron a agredirlos y aparte todo esto se extendió, o sea, empezó en la Ciudad de México, luego también hubo situaciones de este estilo en Guadalajara, llegó a Tijuana, Querétaro, o sea, hubo la batalla esta donde intervinieron los Hare Krishnas. Bueno, sí, eso fue en Querétaro. Ajá. Pero a todo esto, vamos a ver. O sea, esto ya era algo que... O sea, duró mucho tiempo. Batallas campales que ocurrían en diferentes ciudades, que estaba claro que iban a ocurrir. Y tú recuerdas qué cojones hacía la policía, ¿no? La policía no hacía nada. ¿Pero por qué, no? Estaba claro que iba a pasar. Como cuando se pelean los ultras, no había manera de que contuviesen algo. Yo creo que lo consideraban como algo menor, o sea, como que realmente no era una cosa importante. Inclusive los medios de comunicación, o sea, los canales ahí cutres de México, los muchachos, lo salían las noticias, también humillaban a los emos en su momento, o sea, los mismos medios de comunicación por lo mismo de que muchachitos sensibles, que quiero llorar y... O sea, todo eso que... Pues, ahora trabajar, muchacho. Así como, la vida es dura. Entonces, sí, el gobierno no hizo absolutamente nada, la policía no hizo absolutamente nada y esos chavitos seguían... bueno, y digo chavitos, éramos contemporáneos, ¿no? De hecho, los emos ahora son todos community managers y diseñadores gráficos o artistas, ¿no? Inclusive, porque pues al final gente sensible. O padres de traperos. O padres de traperos a los que le fue peor, ¿no? Sí. Ya se hicieron padres de algún trapero. Lo de los Hare Krishnas me flipa, ¿no? Porque en medio de una... Además esto lo podéis buscar en YouTube, pero en Querétaro, en medio de la batalla campal que hubo... La de Querétaro fue la del 16 de marzo. Vale. Entonces la de... Lo de la Glorieta Insurgentes no tiene una fecha clara, nada más es en 2008. Lo buscaremos con más exactitud. Pero sí que me parece un flipe porque están ahí en una tensión terrible, que están los emos corriendo, los punks ahí cantando ahí, emo puto, y de repente, de la boca del metro, con panderetas y tambores, aparecen los Hare Krishnas. Con incienso, ¿no? Ajá. Y tratan como de mediar y por un momento parece como que... Va a funcionar. No, o sea, como que parece como muy épico. Pero los punks de repente dicen, pues también vais a pillar. Y les dieron de hostias a los Hare Krishnas. ¿Quieren hostias? Así como que no se metan, culeros. ¿No? Hostiazos para todos. Las hostias son gratis. A uno le pegaron un empujón que, vamos, le cambiaron al budismo de Hare Krishna. Los punks mexicanos son súper radicales en muchos de los casos. Y son gente muy de barrio.
Ajá. El movimiento No, sí, punk sí, está se muy ve. ligado a la gente de barrio. O Bueno, sea, eso yo creo que también es algo común, ¿no? ujú, sí, sí. Pero, Sí, sí. pero al punto de pegar a Sí, un porque en Inglaterra pobre Hare también, Krishna. en Inglaterra también, pues igual son ingleses, pero sigue siendo gente muy de barrio la que tiene la preferencia así del movimiento punky. Es que a mí los Hare Krishna me gustaban, me caen bien. Sí, pues son buena gente. Sí, yo cuando estuve en Ámsterdam, que me fui No ahí... unos golpes no merecen, No, definitivamente. pues yo me fui a Ámsterdam y no tenía un duro. Sí. Y me iba a la Plaza Dam, ahí que está en el centro, y estaban los Hare Krishnas y te daban Hare, arroz. Hare, Sí, sí, Hare. te daban arroz y con una sustancia un poco extraña, sé cómo era, como una especie de batido de vainilla o algo así. Ajá, Y les daba la voluntad, yo les daba 50 céntimos y me ponía arroz blanco con ese rollo. ajá. Y ahí comía, sí, sí. Es buena gente. Por 50 céntimos, qué Lo que culo. pues eso es lo que tenía en el bolsillo, no podía ofrecerles mucho. Qué culo, 50 céntimos. Y era muy punk también, ahí a su manera, ¿no? Era lo único que podía ofrecer. Pues pobrecitos, Hare Krishna, me dan bastante penita. Pues sí, es que no. Además, seguro habrán creído que con el poder de la espiritualidad iban a poder detener esa masacre, ¿no? Sí. Pam, pim, pam, ¿no? En fin. Esto se extendió por diferentes ciudades de México, sobre todo las ciudades pues con más movimiento social. O sea, las que digo, ¿no? Guadalajara, Tijuana, Querétaro, Monterrey, la Ciudad de México, que fue donde empezó todo. Y hasta que llegó un punto en el que tampoco entiendo por qué fue que de repente ya no volvió a suceder. Sí, o sea, bueno, los hemos de hecho, o sea, como sí. movimiento desaparecieron Pero también. esto llegó también. El otro día hablábamos, ¿no? De que había llegado a la ONU lo de los 15 años de Ruiz. Y Ujú, eso también. Esto también llegó a la ONU, pero esto sí que se dijo en una sesión. Ajá, eso sí. Oye, También. le Llegó a la echaron así, oigan, en México están teniendo un problema de odio, no racial, sino, ¿no? Pues casi clasista, ¿no? Un poco. Sí, porque decían que eran fresas o pijos, ajá, ¿no? sí. Que eran todos unos pijos, que sensibles. Pero yo creo que en el fondo es un problema hacia la homofobia. Ajá. Aunque muchos, o sea, los emos no necesariamente eran homosexuales. De hecho, para nada. O sea, algunos probablemente, pero pues whatever. Pero era la estética que era como femenina y que a los punkis pues les tronaba la cabeza el hecho de que pues, esos chicos ahí todos afeminados estuvieran usando la calle, ¿no? Para reclamar, no sabían qué reclamaban. Y sí, no los bajaban de que emo puto, casaremos, el que no brinque es emo, o sea, yo lo que he leído es que a raíz de esa sesión en la que la ONU, en la que se le dio un toquecito a México y a los medios de comunicación y tal, que como que o se dejó de hablar un poco de ello y no fue tan visible, o que fue desapareciendo como poquito a poco, pero sí que es cierto que hubo disturbios en muchas ciudades, ¿no? Pues yo creo que los medios de comunicación tuvieron mucho que ver también en darle difusión a ese tipo de cosas, porque al final probablemente se propagó por todo el país a raíz de que le empezaron a dar importancia. O sea, en vez de que interviniera la policía para decir, hey, chicos, o sea, esto no va por buen camino. Vamos nosotros a pegaros a todos, ¿no? Ajá, diría la policía. Sí, a darle porrazos por igual a los que se junten, así. En vez de intervenir, o sea, dejaron que creciera el problema, le dieron difusión, humillaban también públicamente a este grupo, a los emos, y todo se salió de control. Pero sí, eventualmente dejó de ser un tema importante, o sea, como que fue algo que los emos a lo mejor desaparecieron como movimiento porque no siguen estando los emos. O sea, como los punks o como los metaleros que ahí están. ¿no? Ahí como... ¿Han mutado? Sí, puede ser. Eso es. Pero ¿en qué han mutado actualmente? O sea, en el mundo del hip hop, que como he dicho, lo puedo conocer un poco, sí que esta onda del trap y todo. ¿Tiene que ver con eso? Tiene una parte muy emocional y parte muy sensible. Pues puede ser. John Beef no es emo, pero sí que tiene unas letras muy sensibles y muy tristes. ¿Cómo se llama este otro que se murió también que era Lil con... Peep, No, con X, que tenía unas X. X-Tentacion. Ajá, Sí, pues también esa música era como súper es una generación emo. de sad boys, de chicos tristes, ¿no? Y drogadictos. Ajá, sí. O sea, el rap... Bueno, ahí está otra cosa, que los emos no estaban tan a favor del consumo de drogas. No. O sea, ellos eran, pues sí, se cortaban, porque es verdad, era parte de la misma estética y mucha gente que a lo mejor ahora actualmente se arrepiente en su momento de haber sido emo y tener todos los brazos llenos de cicatrices de eso. ¿Cómo era esto que hablamos, ¿no? Ese movimiento de las 3X, ¿no? O sea, que
Que no follaban, Que también fue no el tiempo bebían y no se drogaban. En el ¿no? momento del hardcore y todo eso, el Ajá. straight edge, Straight edge. que sí, no tenían relaciones sexuales, no consumían drogas, no tomaban. Y se ponían una X 3X. ¿no? en las manos. Sí. Ajá. Y por lo general tocaban, si no me equivoco, hardcore, creo que Ajá. era lo que hacía esta gente que se metía a los pits a hacer slam, pero en vez de empujar gente, entraban agitando los brazos así, como dando putazos. ¿Lo viste? Como girando así, Sí. dando Como- patadas. Y... Como hace Andrei. Sí. Como hace Andrei. Sí, En sí, cualquier sí. concierto, ¿no? Va a ver a los José Luanaya. Porque eso, eran como cero drogas, cero vicio, no sé qué, pero eran bastante agresivos a la hora de estar así como en un concierto, Yeah. ¿no? Irónicamente. Entonces sí, o sea, esa situación en México que es un fenómeno que yo creo que no pasó en otro país como tal, o sea, igual en otras situaciones sí, pero Yo no así que fuera algo yo tan no recuerdo absurdo nada como... así. Yo no recuerdo nada así en España, desde luego, y en Europa creo que tampoco. Lo que puedo recordar es un poco esas broncas entre punks y nazis que han durado hasta hace nada y que siguen existiendo, porque esa gente sigue existiendo. Ujú. Y bueno, pues son peleas que como te he dicho antes, que creo que son justificables, pero por una parte de ideología y de política. Pero algo así, no. Pero Sí, porque es el un choteo motivo- el es un choteo con motivo los emos, absurdo. sí. El choteo con los emos, sí. O sea, que se burlaran. Ajá, también. sí. Sí, hay mucha parodia. Hay mucha parodia. Es más, ahora los mismos emos, yo he visto contenido en TikTok que dicen que muchos emos ahora pues, son los que dominan TikTok, Sí. probablemente. Y hacen Ay, hyperpop. no, y ellos mismos se burlan de como esas fotos que se tomaban, que Ya. así como en la lluvia, con el maquillaje Sí. ahí, todo así, ¿no? Con el fleco y Vamos. todo. Ellos mismos se burlan ahora de, Sí, pues, de es esa lo que- forma de lo que ser, hacemos ¿no? nosotros, ¿no? Cuando nos vemos ahí fotos yo de con mis pantalones de 7 tallas más grandes y todo el rollo, ¿sabes? Yo me Pues sigo eso. vistiendo igual que antes, así que da igual. Yo sigo con mis camisas de cuadritos, yo... Y con actitud seria, ¿no? No me río en las fotos. No me río en las fotos. Te sigo siendo grungy. Pues sí, pero bueno, que al final esto da de qué pensar, ¿no? O sea, que pues, no sé, la violencia así gratuitamente pues no lleva a nada, como, o sea, todo mundo lo sabe. Y que aparte, pues en México hay un problema bastante fuerte de tolerancia hacia la Homófobo. parte sensible Ujú. y pues a lo mejor ahorita, no sé si tanto como a la gente que sea homosexual así abiertamente. Yo creo que hay tolerancia en eso, pero como a la parte de ser sensible, de Ajá. abrirte a la gente, de llorar, mostrar tus Sí. emociones. No ser ahí, macho. Eso, el no ser macho. Ujú. O sea, o si eres así, pues eres como eso, ¿no? Eres como femenino, sí. Y yo al principio del programa llorando. Porque se habían ido nuestros amigos de México. Se vale llorar. Y una cosa. A mí me encantan los beefs entre raperos, ¿no? Porque es una cosa como clásica del género. Ujú. Y está guay verlos con perspectiva. O sea, cuando, pues yo qué sé, pues cuando se pelearon Ice Cube y Cypress Hill en los 90, aquello fue increíble y tal. Y en Y actualmente perspectiva, ¿no? O sea, Kendrick. dice, sí, Kendrick Drake, ¿no? O sea, decir, pero eso está como todavía caliente, ¿no? O sea, yo creo que más o menos cada uno decide quién cree que ha ganado o hay un ganador claro. Ujú. Pero ¿tú qué crees en esta guerra de emos y punks? ¿Quién crees que el tiempo le ha dado la razón? A los emos. Ajá. Sí. Fíjate, Sí. fíjate que yo pienso lo mismo. Sí, yo creo que al final, o sea, como que lo volteas a ver y dices, pues es que no estaban mal. O sea, No. los chavitos estos no, o sea, no estaban haciendo nada malo. Los que quedan en evidencia son los punks, los metaleros y los escatos que o sea, quedan como una muestra de tener cero tolerancia, de no respetar, o sea, como que ¿en qué momentos la revolución de los punks se convirtió en golpear chavitos con maquillaje, Ya, güey? en hacer un poco cosas nazis, ¿no? Ajá, Sí, sí, un exactamente, poquito, exactamente. sí, sí. Entonces, si lo volteas a ver ahora, o sea, yo creo que sí, los hemos totalmente salieron Sí, salieron fíjate, ganando. yo pienso, ¿no? Ujú. Y luego también, yo creo que ese punto de madurez y de crecer también, o sea, a nivel mental, yo creo que ese girito de madurez lo dieron mucho mejor los emos que los punks, ¿no? No sé. Sí. Es mi opinión personal. Pues es que ya, O por lo menos la sensación que yo traigo. yo creo que también ahora hay más apertura para expresar la sensibilidad y que aparte es sano. O sea, gente, si ustedes no expresan sensibilidad, vayan a un psicólogo, o sea que Sí, no, es que importante. al final también hay
detrás de esto también hay como una tribu urbana que era el odio por el odio, la rabia contenida, no sé, el punk, ¿no? El estar en contra de todo. La falta de esa educación interior. El no aceptar ninguna norma, que es muy punk. Y la otra parte era, pues, generaciones, o sea, que posiblemente viniesen de muchos padres ausentes, gente súper emocional porque trae una historia dura y vete a saber qué tiene detrás. Y entonces ellos, pues, tenían otra manera de quejarse y otra manera de expresarse, ¿no? Pues eran adolescentes. La adolescencia es complicada en sí misma. Y seguramente había ahí un drama detrás de los punks, detrás de los emos, ¿no? Y que esto totalmente llegó a algo que fue demasiado lejos. Yo creo que todo es, al final, o sea, todos tenemos nuestras propias experiencias y no necesariamente tienes que tener una vida en la que tus padres te golpean, ¿no? O sea, como para decir que te ha ido mal en la vida, o sea, igual no te ha pasado eso, pero pues igual la estás pasando mal, o sea, y no tienes que tener una vida miserable, no sé, de película dramática para ser sensible y sentirte mal y expresarlo, ¿no? Al final, o sea, no sé. Pero sí, yo creo que los emos al final, pues lo único que querían era como poder expresar cómo se sentían y que no estaban haciendo daño a nadie, absolutamente, y que fueron humillados por todo el mundo, pero también como todos los cambios generacionales, ¿no? O sea, al final fue un cambio generacional muy fuerte y ahora está ahí implícito porque ya no se ve tan mal cuando alguien quiere decir que está triste o que lo dice así, o que expresa su forma más femenina de ser, todo. Ya no hay un problema, ya no eres juzgado como... Y si lo hicieran ahora, serían cancelados. Uh-huh. Totalmente. Si hubiera pasado ahora, estarían muy cancelados los punks. Y jamás se pega a un Hare Krishna. Ese es la conclusión. Una panderetilla me pone a atacar así con la cabeza rapada ahí. Jamás no ataquen Hare Krishnas bajo ninguna circunstancia. Cuando era niño me disfracé de Hare Krishna. O sea, sí mamas a los Hare Krishnas. Sí. Hare. Y en el primer GTA les atropellaba. Salían unos Hare Krishna y yo... Pero sí, eso también genera mal karma, ¿eh? Bueno, pero me daban muchos puntos en el GTA. Eso es mal karma. Bueno, yo atropellaba en un videojuego, pero en la vida real no pegaría a un Hare Krishna. Pues muy guay esta historia de emos contra punks. Uh-huh. Así fue. Pueden buscar videos en YouTube. Hay muchos videos de muy mala calidad porque pues en su momento las camaritas estas de megapíxeles, 2.5 megapíxeles, mira, estaban de la chingada. La gente que nos escuche en iVoox, hay una sección que se llama Comunidad. Y ahí, pues, yo creo que le podemos dar vidilla a estas cosas. De hecho, ya he publicado alguna cosa de la quinceañera de Rubí. Pues podemos poner unos vídeos de referencia de este episodio. Así que pasaros por ahí por el apartado de Comunidad. Uh-huh. Y los que no, pues que nos sigan en redes sociales y ahí ponemos nuestras pendejadillas. Escríbanos ahí en Instagram si fueron ustedes emos, si fueron punks, si les cagaban los emos. Si eran Hare Krishnas. Si fueron un Hare Krishna golpeado. Si me dieron arroz en Ámsterdam. Eso, díganos con quiénes se identifican y si creen que los emos ganaron. Yay. ¿Y dónde te lo tienen que decir? En las redes sociales. Ajá. En el tuyo, que es DJNet945, o el mío, que es sherentiu.morningstar. Pero me tienes que deletrear, Sherentiu, por favor. Uy, una vez más. XERENTHIU. Yeah. Eso es. Muy bien, chicos, pues se agradece cualquier tipo de comentario en el podcast, se agradece que continúen siguiéndonos. Estamos súper agradecidos por esos 100 primeros minions que tenemos. Minions. Dios mío. Minions. Bueno, 100 pequeños seguidores. Pequeños seguidores que todos tienen más o menos entre 35 y 45. No pero no comenten cualquier cosa. Coméntenos si eran emos o si eran punks y qué piensan de esta batalla absurda entre emos y punks. Queremos leerlos. Va. Y cualquier tipo de comentario, como por ejemplo que el nombre del podcast no mola, ¿no? O sea, que nos dice... Sí. Hay un par de personas que no voy a decir sus nombres, pero Pipo y Edurne dicen que el nombre del podcast está de la verga, que es horrible, que no lo toleran, que les hace la vida miserable.
Nosotros le pusimos un puto nombre al podcast y ya está. Era como por no quebrarnos la cabeza. Pero si no les gusta también díganos y ya está. Ya está. No lo vamos a cambiar como No lo quiera. vamos a cambiar. Ya está la RSS hecha y estamos posicionándonos bien. Pero sí nos interesa saber, ¿no? O sea, por saber. Pero es que es un nombre X. O sea, sin más. No le dimos muchas vueltas a eso, la verdad. Lo importante es el contenido y que somos Eso es. tremendamente sexys. No nos han visto, pero sí. Y calvos. Pronto. Bueno, pues nos vamos. Sí. Venga, Vamos. hasta la semana que viene. Chao. Agur. Podcast super original.